Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Olga Viso, la curadora en jefe en el Museo de Arte de Phoenix, y es un placer recibirlos hoy y darle la bienvenida a nuestra charla con la artista Magali Lara y con curador Cuauhtémoc Medina. La charla hoy será en español. Estamos ofreciendo traducción al inglés en vivo hoy, gracias a Ana de Servicios Arroyo, que está haciendo la traducción. Empezamos ahora. Y entonces quisiera invitar a nuestros oradores invitados, Cuauhtémoc Medina y Magali Lara, que se unan al screen. Bienvenidos, un placer enorme estar con ustedes. Gracias por participar en esta conversación que es parte de la programación para la exposición Juan Francisco Elso. Muchas Magali, gracias. gracias Magali, Cuauhtémoc, bienvenido. Magali está radicada en Ciudad México y entre Cuernavaca y es una de las artistas más destacadas y representativas de la escena artista mexicana en las últimas décadas. Es una figura clave en la contribución de arte femenino y literario en México, y desde los años 70 ella trabaja en la intersección de texto e imagen. Escritora, pintora, frecuente colaboradora con poetas. Ha enfocado la mayor parte de su carrera a interrogar a la pintura como campo de expresión afectiva, reflexión íntima y construcción formal. Cuauhtémoc es crítico, curador, historiador de arte, radicado en Ciudad México, reconocido no solamente en México, pero por todo el mundo, con las exposiciones que ha organizado por todo. Desde 1993 ha sido investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y desde 2013 es el curador en jefe del Museo Universitario Arte Contemporáneo, el MUAC, que forma parte de UNAM. Ha curado muestras de artistas como Andrea Fraser, Carlos Morales, Harun Farroqui, una lista bien larga. Y al principio de su carrera, que espero que puedas contar esa historia, Cuauhtémoc, como curador joven, presentaste y fuiste el curador que ayudó a instalar la exposición de Juan Francisco Elso en el Museo Carrillo Gil en el año 90. Como mencioné, esta conversación se organiza como parte de la programación de la exposición de Juan Francisco Elso. Y si me da un momento voy a share my screen. Empezar los slides. Es una muestra que revisa la breve pero impactante carrera de Juan Francisco Elso, artista cubano que hizo su carrera en Cuba y en México en la década de los años 80. Aquí vemos a Elso con su última obra, la pieza Caballo contra Colibrí. Es una foto que fue tomada antes de su prematura muerte en el año 1988. A la edad bien joven de 32 años, falleció de cáncer. Y Elso es el tema de esta exposición ahora actual en el Phoenix Art Museum que se inauguró en mayo y se presentará hasta mediados de septiembre antes de viajar a Miami al Museo de Arte Contemporáneo North Miami, que será su sitio final, su parada final. La exposición se inauguró este pasado otoño en el Museo del Barrio en Nueva York, que fue el organizador de la exposición. Yo fui curadora invitada y colaboré con Susana Temkin, que es curadora en el Museo del Barrio, y también con el apoyo de Patrick Sharpenel, el director del Museo del Barrio. Esta es la primera muestra de Juan Francisco Elso comprensiva de más de 30 años y reúne casi toda la obra de su carrera de los años 80, que son unas 20 obras en total, incluyendo las culturas más reconocidas, como Por América, creado en 1986, que representa al poeta cubano y líder de independencia José Martí, presentado como santo católico, libertador latinoamericano y dios africano. Esta exposición también incluye obras menos conocidas, presentado que se pensaban que se habían perdido, que no se ven en más de 40 años. Una pieza que se llama Ceiba y Palma, que es una obra en papel monumental que encontramos en los preparativos con la exposición en el archivo de Elso, que está en el MUAC.
También la muestra incluye y remonta instalaciones de esculturas realizadas en Cuba, como Ensayo sobre América, que fue la presentación que Elso hizo en la Bienal de Venecia en el 86, y su proyecto final, La Transparencia de Dios, un conjunto de esculturas realizadas en México de ramitas y papel amate que representa el rostro, el corazón y la mano de Dios en escala épica. Varias de estas esculturas se conservan en el MOAC con el encargo del equipo de Cuauhtémoc. Además de reunir obras puntuales como estas de Elso, la exposición también coloca la obra de Elso en diálogo con más de 40 artistas de diferentes generaciones que están radicados en Cuba, el Caribe, México, Estados Unidos. La exposición en sí toma un enfoque contextual más que monográfica y es una exposición individual entre una exposición colectiva. No solamente mira la obra de Elso en relacionado con otros artistas cubanos como Belkis Sayón o Ángel Ramírez, con intereses mutuales en la cultura sincrética afrocubana, pero también artistas con base en Estados Unidos y en México con quien Elso tenía gran correspondencia. La encuesta contextual incluye un conjunto de obras, significante número de obras de artistas mexicanos, como Magali Lara, con una serie de grabados Árbol del Cuerpo de 1993 que ella seleccionó para inclusión en la exposición. Magali fue esposa de Juan Francisco Elso en los últimos años de su vida, a los finales de los 80. La exposición también incluye artistas como Graciela Iturbide, basada en México, que amiga de Elso y de Magali también. Gerardo Suter, con quien Elso colaboró con la serie muy reconocida de Suter, de Esta Tierra, del Cielo y los Infiernos. Jimmy Durham fue amigo también cercano en ese momento, que tuvo una presencia importante en México a los mediados de los 80. Y él creó esta pieza y también este dibujo en homenaje tras la muerte de Elso en 1988. Elso viajó a México por la primera vez en el verano de 1986 con sus compañeros artistas cubanos, José Bedia y Ricardo Brey, que se ven en esta foto. Fueron invitados por los artistas mexicanos Adolfo Patiño y Carla Ripi, que tenían un espacio en la Ciudad de México en ese momento. Elso, su interés en México comenzó mucho antes, a los finales de los años 70. Hubo una exposición muy importante organizada por INBA, que estuvo en el Museo Nacional de Bellas Artes en La Habana, Retratos de México, que tuvo un impacto muy grande en Elso y su generación en ese momento. Finalmente, Elso también en los años 80 viajó mucho por México con Magali, con Jimmy Durham, con José Dedias y otros por el país. Estableció su estudio en Ciudad México, en el barrio de San Jerónimo, donde vivía con Magali. Una foto muy linda tomada por Suter de ese espacio. Y también incorporó muchos de los materiales que él encontraba por las calles y los mercados de México. Las pestañas del rostro de Dios y la mano de Dios incorpora también estos materiales. Así que, bueno, México fue sumamente importante para Elso, no solamente como joven artista en su desarrollo, en su formación, en su carrera, pero también más tarde en su carrera. Yo creo que Elso claramente dejó una huella fuerte en México y este es el tema que, bueno, invitados para hablar la legacía de Elso, pero también la importancia de México en su formación y su estética. Así que gracias a ustedes dos por participar en esto y dar mucho más contexto y tendencia a la importancia de México y el impacto de Elso. Así que gracias. Yo sé que Cuauhtémoc, yo sé que quisieras empezar un poquitico de hablar de tu historia con Elso y por favor. Muchas gracias. Yo quiero empezar agradeciendo, no como se hace convencionalmente el estar invitado a hablar aquí, tanto como agradecer públicamente a Olga Viso el haberse propuesto resucitar el
rol y la obra de Elso en este momento histórico. Y esto lo quiero decir, va a transparentarse porque me parece que esto es una aventura muy sustancial. Y bueno, Olga también me había pedido que hablara de la influencia de Elso en México. Y mi primera reacción fue pensar que no es inútil decir por qué la palabra influencia es problemática. Primero, es una palabra que viene de la astrología, nos hace pensar que hay una relación, igual que con los astros y las constelaciones y las estrellas, de algo vago y difícil de precisar, pero que es tan definitivo como el que le caiga una estrella sobre la cabeza a uno. Y aquí más bien lo que quiero sugerir es una serie de reverberaciones, órbitas y resonancias entre una variedad de artistas y agentes que no solo requieren plantearse como materia de estudio, sino que necesitan verse como lo que todavía implican, como un corazón de irradiaciones en el cual la obra de eso tiene un rol muy central, no solo por la audacia y la radicalidad de lo que implicó dentro de ese campo de irradiaciones y de preguntas, sino por el valor simbólico que representa todavía para una tarea que yo pienso implícitamente es común. Voy a empezar diciendo que, curiosamente, durante muchos años escuché exactamente lo opuesto, una serie de afirmaciones que son muy interesantes y tienen cierta validez por la influencia en el sentido contrario. Como ven en esta foto, Marta Palau al centro, la artista textil más importante de México, y yo creo que eventualmente se verá la significación continental que también representa su rol en ese campo en América Latina y las Américas. Tuvo una actividad y una relación muy cercana con Cuba y sus artistas. Y en particular, es importante destacar que los elementos esotéricos, alquímicos, que Marta Palau involucraba en su trabajo, empezaron, precisamente por ese contacto con Cuba, desde los años 70, a verse imbuido con una serie de preguntas y condiciones materiales indoamericanas y probablemente también afroamericanas. Y siguiente, una parte importante de esa postura, empezó a plantear la idea de una especie de defensa espiritual de América contra los riesgos de la incorporación de la modernidad y del norte. La siguiente, por favor. Y entonces en 1986, next slide, no sé cómo pasamos ahí enfrente. Bueno, en 86, pero yo tengo razones para sospechar que fue en 81, de hecho, a pesar que así aparece en los textos. Ella tiene un taller con artistas cubanos en La Habana, en el Museo de Artes Decorativas, donde hace una importantísima instalación. Yo desconozco si todavía existe. Y como pueden ver ahí, y en la foto anterior también vieron, eso estaba en el taller de producción de Marta Palau. Y Marta Palau hacía mucho énfasis en esa relación, no solamente porque visiblemente hubo una cercanía, sino porque ella percibía la comunidad y la transmisión del interés por estos materiales vegetales originarios. Lo cual, por supuesto, plantearía la pregunta de en qué medida, junto con las preguntas que el trabajo de Ana Mendieta, siguiente imagen, y también la propia orientación de orden afrocubano, condujo a Elso a hacer las preguntas que hizo sobre la posibilidad de replantear el campo artístico en relación a la espiritualidad propiamente americana. Siguiente, por favor. En cualquier caso, bueno, esta es la importante instalación de los chamanes guerreros que Marta Palau tiene en la Casa de América en La Habana, para que entiendan esa proximidad. Siguiente imagen, por favor. Y como mencionó Olga, de hecho, todas las preguntas que particularmente él, Sobedia, Ricardo Rodríguez Brey se planteaban en torno a la cultura mesoamericana, los llevó que en 86, por la invitación de Adolfo Patiño, que es
el personaje vestido de rojo y en la actitud arrogante, no solamente en la fotografía, sino en su trabajo, característicamente arrogante, los trajo a México, los involucró en la agencia, esta galería experimental que estaba, ahora lo siento simbólicamente importante, en la Casa de las Brujas, la llamada Casa de las Brujas de la colonia Roma, y con varias colaboradoras, por cierto, y es interesante, siguiente, cómo al cabo de ese viaje, Adolfo Patiño añadió, siguiente imagen, por favor, al mestizaje que hacía, por ahí tienen Adolfo con Elso y con Bedia, una imagen que hoy es realmente enternecedora para quienes tuvimos esa relación con ellos en alguna medida. Siguiente, por favor. En la agencia, además, es importante en relación al efecto, les mostraré después del trabajo sobre el propio Patiño. Yo no tuve la suerte de conocer a Elso personalmente. A los 23 años, como un principiante en el campo de los museos, y por motivos muy accidentales, entré a trabajar a ese museo, el Museo de Arte Carrillo Gil, que es relevante, como verán, porque es el centro de una serie de historias. De manera que la primera noticia que tuve sobre Elso fue el luto que se sentía en el museo por su muerte en el año 88, y que motivó que casi lo primero que yo supe al entrar es que teníamos el problema de que había un hueco dejado por el hecho de que la exposición de Elso se iba a tener que posponer o cancelar debido a su muerte en La Habana. Unos meses después, yo me imagino, por intermedio del museógrafo y artista Armando Sáenz, siguiente imagen, me enteré que la exposición iba a ocurrir póstumamente, y aquí tienen una imagen que yo tengo que agradecer al Carrillo Gil que nos la proporcionó Leticia Botella en el archivo, la encontró, que es una imagen que me conmueve inmensamente porque es algo que yo atestigué. Este es Armando Sáenz vestido de mezclilla en la extrema derecha, junto con los museógrafos del Carrillo Gil, Don Toño, y atrás está Mario Bocanegra, tratando de encontrar la forma del corazón de América. Y creo que la imagen es importante para transmitirles un hecho, y es que me consta que la instalación del proyecto incompleto de la transparencia de Dios planteó en ese momento una dificultad, y es que la condición de las obras era material, pero también creativamente frágil. Había una variedad de dudas acerca de cómo es que estos fragmentos estaban pensados para venir a ser parte de la exhibición. Afortunadamente, sucedía que la exposición estaba hecha para ese espacio. Yo tengo la imagen muy fuerte, como un curador novato, o alguien que tenía a Sáenz Armando como alguien que en realidad era un maestro. Yo aprendí muchísimo, casi puedo decir que Sáenz me enseñó a trabajar en la sala de exhibición. Él dedujo de la relación entre el espacio del museo y un detalle, lo que finalmente vino a ser la reconstrucción de la exhibición. La siguiente imagen. Él me llamó la atención, y esto fue, les quiero enfatizar, decisivo en muchas medidas en mi persona, que la máscara de Dios, que eso había fabricado con ramas, papel de amate, de corteza, barro y una variedad de ojos de vidrio hecho para santos católicos que ven ahí en esta constelación, en el en vez de la máscara, implicaba que esta era una máscara que tenía ojos internos, aparte de los huecos de calavera, para mirar a través de ella. Entonces, Armando entendió, y fue muy elocuente. Recuerdo un momento muy claro en que decía, bueno, es que es una máscara que el público tenía que portar en sentido de la experiencia museística, de manera que uno pudiera ver a través de los huecos el corazón y la mano haciendo el corazón, a la vez que uno pudiera mirarse a sí mismo desde la máscara. Este es un Dios
que mira su quehacer, pero también se mira. La que sigue, por favor. Y eso motivó la decisión de cómo reconstruir la instalación en el Carrillo Gil, haciendo énfasis en esta conjunción que les explicaré, es clave del entendimiento del pensamiento precolombino que eso había hecho a través de Miguel de Portilla, del par rostro-corazón, pero que, siguiente, por favor, también condujo a una serie de decisiones que hoy por hoy uno puede ver como necesarias de una cierta reflexión. Fue Armando Sáenz quien, ante la preocupación por la fragilidad de la pieza, y aquí Magali me corregirá cuando mi memoria me traicione, decidió que debía haber estas camas de tierra de piedra o de arena, generando al mismo tiempo una barrera para que los visitantes no afectáramos obras de una delicadeza tan extrema, pero también para traer a un museo que tenía una frialdad modernista, algo de la insinuación material rural o primigenia que la obra de Elso invocaba. ¿Qué es ¿Me lo permites, que...? me permites un momento? Yo creo que hay cosas que efectivamente desarrolló Armando por su cuenta, pero lo de la máscara en realidad, Armando fue a vernos a La Habana. Era muy cercano a Elso. Elso ya sabía que se iba a morir y ellos tuvieron una conversación con el montaje. Entonces él sabía que Elso había planeado para el Carrillo Gil que la máscara tenías que literalmente que casi que ponértela y de ahí veías el corazón y la mano. Lo que dices de la tierra, efectivamente es una invención de Armando pensando en las fotos que habíamos visto de los montajes que hacía Elso. Pero a las reglas, acuérdate, las reglas del museo eran muy estrictas. Es también por esa razón que el Martí tenía un pedestal, que claro, los cubanos casi se mueren con razón, pero para la conservación que teníamos estricta en el Carrillo Gil, era imposible pensar que una figura, además donde el autor ya no estaba, pudiera ser puesta a nivel del suelo. Ya, con eso, gracias, No, perdón. es para mí una cosa increíble saber esto. No sabía que había una conversación previa. Quería observar también, pero a lo mejor aquí tienes algo más claro, que para mí hoy no es del todo evidente que la posición de la mano fuera esta. O sea, también hay algo en donde el hecho de colgar la mano de estos tensores, que además en el caso del Carrillo, yo recuerdo muy bien, la decisión de la mano fue que se hicieran visibles, que fueran mecánicos, y yo creo que las decisiones posteriores ha sido una decisión que fueran de, de nylon, de hilo de pescar, para poder disimularlos, también es algo que debo ver como un elemento que hoy por hoy pienso un poco como la historia del Laoconte, que históricamente uno tiene estas distintas interpretaciones en la manera en que se construyen, reconstruyen y colocan las obras. En cualquier caso, siguiente, por favor. Bueno, Como ya, Cuauhtémoc, yo quería también mencionar, ¿no? que la mano en sí no está en la instalación en Estados Unidos porque la pieza está en el Museo Nacional de La Habana y no puede viajar a Estados Unidos por la dificultad entre préstamos, ¿no? Entre los museos nacionales de los dos países. Pero en La Habana está presentado montado en la pared, no está colgado. algo Y que debo decir también, es que si la mano Claro, sugiere que estos escobetillas de las que hablas son chorros de energía y de sangre, por la exacto. manera que salen de las prácticamente de estas llagas que tiene la mano, ¿no? Perdón, Sí. Magali. de llagas espejo. Es una cosa interesante, es llaga Bueno, espejo, hay una visión ahí. Yo también creo que en esa parte del montaje es una decisión que Armando tomó tratando de conservar, digamos, lo que cada quien entendía de eso, pero teníamos, claro, la dificultad que era toda una interpretación, ¿no?
y que había toda esta idea de la conservación. Yo me acuerdo que en esos momentos toda esta cosa de traer tierra o de poner algo en el museo no era una costumbre como es ahora. Y había, creo que uno de los países latinoamericanos más estricto en ese sentido, sin duda, era México entonces, ¿no? Y yo creo que está bien que te diga que, por ejemplo, lo que yo siempre he calificado como el error más grande de mi carrera, el no haber incluido al grupo Semefo y a Teresa Margolles, por tanto, en la primera exhibición de performances que hubo en México en el museo en el año 91, tuvo que ver con eso, con que las reglas de conservación eran muy disciplinarias en relación a la presencia de la colección Carrillo Gil, que eran Riveras, Orozcos, Siqueiros, Pallens y Gersos, ¿no? Ahora, aquí hay algo que yo recuerdo prácticamente el momento en que Magali llegó con una serie de documentos porque Armando tuvo, o ella tuvieron, la intención de que hubiera una mesa documental. Y como yo era historiador, mi conocimiento artístico en ese momento era prácticamente nulo, me aventaron la tarea de hacer algo con esos materiales. Y ese fue, yo lo voy a calificar como uno de los momentos más importantes de mi vida, porque de pronto me topé con la sorpresa inmensa de que en esos materiales, además del monte de Lidia Cabrera, que fue un descubrimiento para mí, nunca, no sabía de la existencia de ese libro, que como ustedes saben es el resumen, la Biblia, el lugar donde está depositado el saber y la tradición afrocubana en su conjunto, estaban anotados y subrayados la filosofía náhuatl de Miguel Portilla y sobre todo el cuerpo humano e ideología de Alfredo López Austin. Yo había estudiado con Alfredo López Austin, quien murió hace poco, lo veo como un privilegio mayor de mi vida haber incluso podido llamarlo mi amigo, pero sobre todo yo tenía muy claro que este era el libro decisivo, todavía lo sigue siendo, del replanteamiento de la visión de la academia sobre la cosmovisión indígena, tanto precolombina como postcolonial. O sea, lo que el libro sustenta es algo que ahora asumimos, que hay una base elemental común de entendimiento que parte del cuerpo sobre las nociones del mundo en el mundo precolombino. La siguiente, por favor. Entonces, no era solamente que era asombroso atestiguar algo que yo no veía, la erudición de Elso en relación a este campo, sino el modo en que de pronto había esta conexión en dos territorios que yo sé que voy a decir algo un poco extremo, que parecía que no se tocaban en relación a lo que era el arte mexicano de los 80 o el arte del regreso de la pintura a nivel global. El que hubiera este proceso de conocimiento derivado de un trabajo acumulativo, casi, yo diría científico, en el caso de Alfredo López Austin, y el paso de eso a un proyecto con características proféticas. Yo, de hecho, no solamente me tocó disponer de estos materiales y partir de ellos, sino que estaba tan asombrado que yo llevé a Alfredo López Austin a ver la exposición, quien estaba totalmente descolocado y asombrado de que su trabajo hubiera llegado a tener un efecto en un campo en el que no había tenido jamás ningún rol. Entonces, el siguiente, por favor, como pueden ver, ahí el libro de López Austin utiliza esta imagen importantísima del Códice Vaticano Latino, conectando partes del cuerpo con las imágenes del Tonalámatl, por tanto con la cuenta calendárica náhuatl, y la que sigue, por favor, la Coatl saliendo del palo del personaje, y de pronto era evidente como la fuerza del guerrero, donde Elso había colocado estas guías conectando personajes claves de las Américas a el cuerpo del guerrero, la que sigue, por favor, con imagen precisamente de Niquise y Congo. Ahí tiene la lista, que probablemente tiene que ver con ese santoral político, espiritual. Estaba mediando entre una especie de gran proyecto de conexión afro-mesoamericano que tenía connotaciones culturales y políticas. Yo debo decir, También,
Espérame, también quisiera yo intervenir ahí. Fíjate que lo que pasaba, que a mí también, para mí fue una sorpresa y una revelación, y creo que fue el impacto que tuvo también en la gente que estaba en ese momento alrededor de Patiño, es que a diferencia de nuestra generación que tenía efectivamente una mirada hacia el arte popular en términos conceptuales de poder adquirir esta cosa de lo efímero, todos los cubanos, y en especial creo que Bedia y Elso, eran especialistas en México. Habían leído todo lo increíblemente posible, lo sabían con erudición, y claro, para ellos visitar las pirámides o los conventos no era un tema de ver el pasado, sino una reflexión sobre el presente. Y creo que es una diferencia enorme, digamos, de mi generación formada efectivamente con la antropología, bueno, digamos, como un lugar cercano, pero no había todavía esta idea de que había esta conversación a niveles prácticos, inclusive a niveles de materiales, como él y todos los 90 tuvo. Y creo que era ese conocimiento tan vasto que tuvieron de los lectores. Yo hasta les hacía la broma que parecía que tenían un convenio con el Fondo de Cultura Económico, porque se lo sabían todo. Eran objetos de culto, esos libros. Estaban subrayados, estaban estudiados y estaban comentados, ¿no? Pero yo tengo que decir, yo creo que tú lo sabes muy bien, que para mí esto fue en realidad una experiencia de reclutamiento. O sea, no solamente me hizo entender que mi rol en relación a arte contemporáneo podría ser otro, pero sobre todo porque Gerardo Mosquera y Luis Camíncer vinieron a hablar en la exposición. Yo me acuerdo ver a Gerardo Mosquera hablando de la experiencia de censura de la obra de Esson, y la respuesta de Esson, y estar comentando con el historiador Renato González Mello, mira, aquí hay un crítico de arte hablando de una vanguardia contemporánea, lo que nos dijeron que ya no iba a ocurrir, ¿sí? Era este shock de pronto ver aquí la refutación, no solamente de esos órdenes temporales de los que tú estás hablando, pero voy a enfatizar, la obra de López Austin también es en una gran medida la refutación de la idea de lo prehispánico, porque estos conceptos culturales aparecen en la obra de Alfredo López Austin como continuos hacia el presente y el futuro. Siguen siendo los operadores de la cultura popular de los grupos, distintas naciones indígenas habitando los territorios mesoamericanos. El hecho es que planteaban algo que era para mí, desde una gran ingenuidad, reclutarme para una causa crítica postcolonial y además entrar en una especie de aventura de colonialista, a Bar-la-Let, si me permiten decirlo. Y yo quiero poner esto precisamente en ese punto. O sea, hay un nivel en donde yo siento que ese es el potencial que ahora Olga nos permite volver a poner enfrente. Y aquí la siguiente imagen, voy a hacer simplemente una alusión a una serie de cuestiones. Efectivamente, un dato importante es que, aparte de la instalación de transparencia de Dios, los otros fragmentos de eso también estaban en un estado de precariedad y de indecibilidad. Tengo muy claro, siguiente imagen, que Magali Lara, pero también Carlos Aguirre, Gerardo Suter, amigos de eso, estaban allí en la exposición decidiendo cómo completar, la que sigue, por favor, piezas como Caballo Colibrí. Yo no tengo más que decir que creo que la interpretación es la correcta, que habían visto lo suficiente para entender cómo es que la obra podía ensamblarse. Pero también me parecía extremadamente importante, extremadamente vivo, viniendo del mundo donde yo venía y con las normas precisamente históricas que Magali alude, que la visión que ellos tenían de hacer, de continuar estas obras, era también un signo del continuar estas obras en un sentido más extenso, en el sentido de qué es lo que podría partir de estas obras. La que sigue, por favor. Y de pronto entonces me resulta lógico que la obra de Carlos Aguirre en esos años empezó a sacar sus propias conclusiones, aunque la temática fuera la temática de la relación entre la ecología destruida de la Ciudad de México y nuestra existencia, obra pionera en relación a esas preguntas, en su instalación de Newton en el DF en 1990, pero tomando lecciones de la materialidad, de ensamble,
rural de los materiales de Elso, la que sigue, por favor, o incorporando algo que radicalmente transformó la obra de Carlos, que es precisamente la belleza absoluta de la precariedad de los equilibrios materiales y físicos. Yo veo piezas como esta instalación como la consecución de querer ensamblar caballo contra colibrí, o sea, del aprendizaje material y de usar la fragilidad gravitatoria. Espero que Carlos no me desdiga algún día en esta sensación de que de pronto un orden gravitacional se hizo posible contra una materialidad viva. La que sigue, por favor. Del mismo modo, me resulta muy claro que Gerardo Suter, no solamente en esta serie que introduce Olga Viso en su exposición, sino la que sigue, por favor, en la serie sobre códices, en el Tonalama de la serie Códices de Gerardo Suter, la que sigue, por favor, o en sus ensambles con el cuerpo de Tlalpuyagua, y de manera muy elocuente la que sigue, por favor, el modo que Adolfo Patiño empezó a crear estos altares. Les digo, mezclando el Polaroid de Warhol con elementos, la que sigue, por favor, de Frida Kahlo, de pronto creando este tejido místico, revolucionario, indoamericano, que siento que no hemos puesto en la mira con suficiente claridad. Hay una sección de la exhibición que Olivier de Broas y otros hicimos, que trató de hablar de este conjunto, pero que yo creo que no ha caído totalmente en la referencialidad de lo que pasó en el arte en México en ese momento. La que sigue, por favor. Y para seguir en esa misma línea, por supuesto, los corazones de eso, que yo imagino que es el Yolotl, precisamente de la reflexión de León Portilla, del corazón como este centro anímico que dice López Austin, es la inteligencia emocional, la entidad anímica que conjunta la inteligencia fría del Tona y el Ijillotl en el deseo. La que sigue, por favor. De pronto, este corazón de barro de Elso, la que sigue, por favor, tempranísimo, que parece una conclusión antes y después de México, uno ve artistas de este periodo como Laura González Flores en su canción del corazón, la que sigue, por favor, esta serie fotográfica, uno ve esta pieza que yo había olvidado y que encuentro estremecedora, porque sí siento que es una reflexión directa sobre eso, el vacío del corazón en la serie Anáhuac de Suter, la localización de ese vacío, la que sigue, por favor, y muy, muy prominentemente, por supuesto, Mis manos son mi corazón de Gabriel Orozco en el 91, que sin embargo sabemos que provino del momento en que Orozco estuvo de asistente de Anthony Gormley en un taller de cerámica tlaxcalteca o poblano, si mal no recuerdo, como ecos de esta irradiación de preguntas que el trabajo de Elso planteaba. Pero también sigo un poco pensando en Gabriel Orozco, la que sigue, por favor, en que, como decía Olivier de Boa, uno tenía que aquilatar la serpiente temprana hecha de fragmentos de un arado de Orozco contra, la que sigue, por favor, contra el viajero de Elso, hecho con ceniza de chitle, y que además recuerdo que en el faltante del material teníamos la discusión con Armando de cómo se podría completar, y entonces implicó ir a recoger la ceniza de chitle, tratar de mantener esa fuerza originaria, ¿no? La que sigue, por favor. Y en el mismo sentido, uno puede pensar que de pronto el giro de piezas de Graciela Iturbide como cementerio, Graciela, que había fotografiado
Elso y a Magali en su boda. La que sigue, por favor. Tienen que aquilatarse en relación a algo que vuelvo a enfatizar, o sea, la preocupación de Armando Sáenz por la fragilidad de las obras de Elso se convirtió más bien en el asombro de la posibilidad de esta materialidad que no tenía duración. En la obra de Yolanda Gutiérrez, La Corriente, que se presentó unos cuantos años después en el MUCA de la UNAM, la que sigue, por favor, o en la manera en que Silvia Gruner involucra no solamente una cercanía con Torre Mendieta, la que sigue, por favor, sino también operaciones que tienen este corte de pequeños altares materiales campesinos. La que sigue, por favor, que no solamente en destierro, sino en esta intervención extraordinaria en el convento de Tepoztlán. La que sigue, por favor, incluyendo el uso que ella hizo de pequeños tepalcates, de pequeños residuos colombinos. Es una etapa que yo siento es indudable que en esas reverberaciones, probablemente la potencia que representaba la exposición de Elso tuvo un efecto mayor, pero que simplemente vino a anudar una serie de nudos. La que sigue, por favor. Y entonces, simplemente voy a acabar diciendo que, por supuesto, la que sigue, por favor. Ese es el final. Al final, habían dos. Falta. Me parece muy importante plantear que lo que tenemos aquí es algo que tiene que ver con la sensación de que ese corazón de América quedó incompleto y que estos fueron filamentos del intento de construir el corazón de América del que eso se propuso. Y sí, me parece que es relevante la pregunta de en qué medida resucitar esta genealogía por parte de Olga Viso hace posible imaginar que sigamos construyendo ese corazón de América. Gracias. Pues yo agradezco mucho lo que cuentas, pero tengo algunas cosas que me gustaría aclarar. Yo creo que lo que pasó cuando llega los cubanos a México, digamos, pienso en Bedia, pero también pienso en Gustavo Pérez Montón. Acuérdate que él estaba en Tabasco haciendo una cuestión con Julieta Campos, que tenía que ver con cultura indígena y demás. Todos ellos habían estado trabajando en esta relación de los materiales de una manera generacional, pero también tenían una experiencia mística, que yo creo que no es menor. Creo que, por ejemplo, el entendimiento que él sostuvo de López Austin, digamos, lo preparó mucho sus lecturas que hizo de Marie-Louise von Franz en estos libros que hablaban sobre mitos. Y me acuerdo además, yo tengo ese libro todavía hecho pedazos, que me impresionó primero porque venían de Venezuela, o sea, sí había una relación también con cosas que venían de Venezuela y lecturas que venían de África, ¿no? Porque en Cuba, como tenían esta idea del tercer mundo, había mucha literatura africana. Y la literatura africana de ese entonces, que Bedia me prestó algunos libros, pero ellos eran unos grandiosos, eran muy buenos lectores. También, ya sabes, había toda esta mezcla de lo contemporáneo con la historia antigua, esta especie de búsqueda de identidad que no estaba tratando de decir o uno o lo otro, sino que de ese pensamiento mítico seguía existiendo, o había la posibilidad, sobre todo a partir de los materiales, de dar cuenta de una cierta continuidad. Y me acuerdo también que, ¿te acuerdas de Kelly Jones cuando vino a México, que trabajó con ustedes en Curare? Que ella hacía una crítica muy particular sobre los grupos, diciendo que los grupos no entendimos la materialidad que estábamos proponiendo, al menos en un principio. Y por eso la cuestión ideológica tomó tanta importancia y los materiales quedaron un poco suspendidos. Yo creo que en los 90, con la entrada de los cubanos, donde digamos la precariedad les había hecho reflexionar, la precariedad, la reflexión, la rebeldía, pero también esta idea del hombre nuevo, porque es una imagen muy fuerte en todos ellos, la idea de un hombre nuevo latinoamericano. Hay una procuración de estas maneras de cargar el mundo de significado a partir de los materiales.
ellos eran muy, muy admiradores del arte povera, que yo creo que es importante. Además, nunca vieron las obras, era puro libro. Y yo creo que es interesante que eso, digamos, la experiencia en México es que alguien que venía de los libros, que se sabía todo de los libros, bueno, claro, había hecho su viaje a Venecia, pero llegar a México y ver la complejidad de las culturas, para él fue muy, muy importante. Y con esto quiero contar un viaje que hicimos varias veces, pero uno en especial con Jamie Turkham, que fue ir a Chalma, que por cierto, Graciela Iturbide estaba haciendo su ensayo fotográfico sobre justamente ir a bailar a Chalma, pero nosotros nos íbamos por la carretera vieja, íbamos a la Huehuete, que para él eso era increíble ver ese árbol lleno de ropa y de cordones umbilicales, ¿no? Con el manantial de agua, luego ir a Chalma, y en el camino a Chalma, la primera vez que él fue, era 3 de mayo, y entonces todas las montañas tenían las 3 cruces con las sábanas. Y esto los enloqueció. Digamos, hay una especie de experiencia interesante que teníamos él y yo, siendo a lo más, además los dos de la misma edad, que yo veía la cuestión de antropología como una parte interesante, pero el arte popular me parecía que era, digamos, lo más atractivo, y para él era la conversación desde el arte contemporáneo con lo que pasaba, digamos, con los vestigios, ¿no? Él, yo me acuerdo muchas pláticas que tuvo con Bedia, y que para él es parte de algunas de sus piezas, de hablar cómo en las ruinas, en las pirámides, había este pasto que estaba sobre las ruinas, y que a él le encantaba porque se parecía a la pieza de Noche y Día, ¿no? Entonces hay ahí una relación entre la experiencia de esta sociedad mexicana contradictoria, negadora también de sus propias, digamos, de su propia riqueza, y que ellos encontraban ahí lo que habían leído de diferentes partes en un lugar muy claro. En Bedia, bueno, ya sabemos, su recolección de objetos, que es maravillosa y digna de un museo, pero él era coleccionista de imágenes en un sentido de experiencias. Y creo que su idea, por ejemplo, del Carrillo Gil, efectivamente tiene que ver con una materialización desde lo popular. Lo que contaba Olga, las escobas eran las que vio en Tepoztlán. Y claro, subimos al Popo, y en el Popo él se dio cuenta que esa arena estaba cargada, pero sus materiales, por otro lado, estaban elegidos en esta idea de que no tenía que ser únicamente la calidad del material, sino el lugar de donde proveía. De ahí la insistencia de Armando Sánchez. Y claro, la comunicación con Gerardo y con Carlos no es en balde que ellos hacen un desarrollo de trabajo tan exitoso en los 90, tiene que ver con que ellos entienden muy bien esta lección partiendo de sus propios intereses. Y que era muy curioso que nuestro matrimonio, digamos, a mí me invitaban a la exposición con aires de los 80 y a él con aires de los 90. No se llevaban las dos cosas, ¿no? Entonces sí creo que la cultura, ¿no? La cultura de la lectura en Elso, junto con todos ellos, es muy importante, y que yo la comparo un poco con la experiencia que tuvimos los pintores mexicanos de los 80, que no veíamos pinturas, sino reproducciones en libros de pintura. Y entonces la idea de la pintura es mucho más atinada, mucho más bien hecha, porque como es una mala fotografía, se emparejaba todo el gesto, ¿no? Bueno, y creo que eso es, digamos, lo que lo hace a él, si no, digamos, la parte importante de influencia, sí logran entre ellos, porque yo creo que Bedia también y Pérez Monzón son importantes, hacer esta negociación con algo que estaba propuesto en México desde hace mucho, pero que si teníamos ese rigor en el museo, también en la crítica la teníamos, Cuauhtémoc. No había palabras para hablar de los materiales. Es increíble que no había una discusión sobre la construcción de los materiales, ¿no? Por último, quiero decir que para mí ha sido bien interesante cómo aún con las poquitas piezas que hay de Elso, sí hay dos mitologías, ¿no? La del Martí con Cuba y la del Corazón con México, ¿no?
es interesante que en este diálogo siga habiendo estas dos partes. Yo las entiendo muy bien, pero digamos que a mí me llegaban estos comentarios de artistas cubanos preguntándome si el Martí y las piezas de él se veían, estaban tan bien hechas, porque a ellos les parecía muy triste que él se hubiera tratado como de evitar esta parte más frágil, más espiritual. O sea, tenían este mismo error. Y por otro lado, las versiones del Martí que yo escuché me parecieron fantásticas. Se ve que era una imagen que representaba un acto de rebeldía, que bueno, es interesante que aún con esta pieza que está hecha de tal fragilidad y es tan hermosa también, hubiera hecho tantas versiones, tantas representaciones míticas sobre lo que significaba, sobre todo en épocas difíciles, ¿no? Y el corazón, por otro lado, estructuró un trabajo interesante sobre los materiales efímeros, los materiales sagrados también, que si tú lo ves, también es la época de Michael Tracy, ¿no? Que también venía con una idea también como una idea de lo sagrado. Con Silvia Gruner siento que la coincidencia también siempre fue muy fuerte desde una experiencia distinta, donde el cuerpo de ella y su fragilidad están siempre presentes, ¿no? Ella, digamos, con otra historia, pero que embona de una manera interesante. Bueno, eso es lo que quería decir. Yo creo que ese viaje a Chalma, que además luego íbamos a Malinalco, llevó a Chimiturjanay, es un viaje que hicimos muchas veces, esa especie de intersección entre lo popular, lo oculto, entre el pasado y el presente, entre cómo el paisaje cambiaba por las festividades, entre la dificultad y el paisaje, era algo que a él le fascinaba y que le dio México, ¿no? Es muy, muy interesante que tocando un punto ciego, que uno también tiene que registrar en relación a la manera en que Ana Mendieta interviene en México. Porque, y esto sí, lo voy a decir con el signo de copyright, me gustaría algún día poder hacerlo, es muy clara la manera en que los espacios de Oaxaca, particularmente donde Ana Mendieta trabaja, tienen un significado de sitio enlazada con las obras que necesitan radicarse, que la imagen aislada no acaba de plantear. Yo tengo muy presente por una casualidad que tiene que ver con Toledo, con Francisco Toledo, de haber subido a la azotea del hotel que me recomendó él, que es el hotel principal, porque de pronto me di cuenta que ahí es donde estaban las fotos de Mendieta y entender cuál era el paisaje alrededor donde estaba poniéndose Mendieta, cuál era el valle, las cúpulas de las iglesias, o sea, lo que ella estaba imantando y que en la imagen no acaba de pero sí, tienes toda la razón de que el énfasis que estoy poniendo en la manera en que, de manera muy directa, la exhibición de Elso, incluso más que su presencia, están involucrados en un cambio de materialidades, es porque en el momento de la exhibición eso es algo que yo escuché hablar a muchos de los artistas. El asombro de ver esa manera de resolver las posibilidades artísticas en una cultura pictórica que en ese momento hacía un énfasis completamente neurótico sobre la cocina, sobre el obtener el negro de Zurbarán, para citar a un colega. Pero otra parte que no me parece del todo irrelevante es la dificultad que tenía el público local en percibir la radicalidad de esta opción que ahora llamaríamos localizada.
no voy a mencionar nombres, pero un colega que ahora es un muy importante crítico cultural y que ahora ha tenido un cambio totalmente. Su primer impacto de ver la obra de Enzo quedó disminuido porque me dijo, y me enojé, me acuerdo, estar enojado en la rampa del museo, diciéndome, pero bueno, es lo que hacía Beuys, ¿no? Y entonces me acuerdo mi enojo interno de no entendiste, y por supuesto a la segunda vez algo pasó que entendió perfectamente que ese no era el punto, que el punto es que esas operaciones eran operaciones de enlazamiento entre tradiciones culturales. Y aquí vuelvo a plantear esto que no creo que haya dicho con propiedad, es que lo que tienen ahí, ciertamente en estas dos mitologías de las que habla Magali, no era tanto el echarlas a andar, era el tratar de crear un campo unificado. Ahí sí, tanto Rodríguez Brey como Bedia y los otros cubanos en México, Marta María Pérez, creo que están en esa empresa común y que están, Bedia hablaba de las delegaciones, la pieza de Sao Paulo, ¿no? Las delegaciones africanas e indígenas encontrándose, en que de pronto se veía posible el atar en torno a ese corazón dos caminos coloniales reprimidos que no habían sido activados en conjunto de manera autoconsciente. Y ahí el momento vanguardista y peligroso de la obra de Elso, para decirlo brevemente. Pero ciertamente estaba enclavado en entender los materiales como portadores de poder, significado, movilizando las culturas, movilizando las historias. Lo que no lo había visto con tanta claridad estaba ausente del repertorio local de manera casi absoluta, porque la imagen y el significado eran, el campo semiótico derrotaba el campo de operaciones materiales. Y el estructuralismo de los 70 mexicano también entraba en ese énfasis. No solamente también lo que están escribiendo, me acuerdo un chiste que obviamente recibí heredado, de que el crítico peruano-mexicano Juan Hacha decía que el problema del arte local es que dependía de una cultura Schira, la editorial italiana, porque todos habían aprendido arte con transparencias, es decir, con diapositivas Schira, y jamás habían visto un masaje, ¿sí? Entonces, pero ciertamente también implicaba este alejamiento de la posibilidad del material que si no únicamente a través de la exposición de Elso, pero yo sí puedo atestiguar que sustancialmente en el efecto que la exposición tenía en los artistas, que la comentaban ahí en corto, trajo esta intervención cubana en México. El que de pronto los materiales se volvieron, perdón que sea aquí técnico, metonímica indexicalmente sustantivos, que de pronto había sustancias y no colores o formas o palabras. Sí, yo creo que además la fragilidad de los materiales, digamos, la parte de no pretender durar, sino estar por un tiempo, es muy importante en lo que provoca en el espectador, ¿no? Lo que me sorprende mucho de lo que contaste, porque habla de cómo yo era un aprendiz que estaba mirándolos a ustedes y no me explicaban todo. Y esto sí es reproche. Es que yo no me enteré que Armando había ido a La Habana a ver a Elso. Mi percepción es que Armando estaba en entendimiento de algo que yo no entendía de dónde sacaba. O sea, para mí era un hecho mágico que él de pronto decía, es que tiene que ser así en relación a este espacio, ¿sí? O sea, no hay otra, tiene que ser, y de pronto
movía la máscara y decía, tenía que ir aquí. ¿Sí me explico? O sea, y me da la impresión de que la manera en que lo he expresado era casi como si el espacio le dictaba el lugar. Y esto que me cuentas de la conversación, por supuesto, es decisivo, pero no me quita la idea de que la conversión al mando es que Elso había recorrido esa sala y la había pensado, que la sala era algo que estaba implícito, a pesar que su taller fuera el taller del pequeño espacio de San Jerónimo, ¿no? Sí. Yo lo que creo es que, digamos, yo todavía creo que la época que él fue, él pensó que podía regresar a México. O sea, que no hablaron del montaje. Y Elso tenía siempre una manera de montar, por lo que él me contaba, que, digamos, tenía bastantes diagramas, como tú lo ves, o sea, él dibujaba mucho, pero creo que la decisión, por ejemplo, de la cosa de los mecates, no sé si a él se le hubiera gustado, pero él se ensayaba, tenía de ensayo y error constantemente. Lo que sí era claro, y eso sí creo que fue algo que le importó mucho a él, es que tú entraras y te ponías la máscara. Y Armando era muy cercano a Elso, eran muy buenos amigos, tenían una conversación cercana, pero él se fue a despedir, Armando se fue a despedir a La Habana, él sí sabía que iba a morir, ¿no? El que me contó de la Pero, muerte de Elso fue Armando. O sea, lo que te puedo decir es que el que me explicó que Elso había muerto fue Armando. Bueno, quizás para tocar el punto de lo mágico o más espiritual, tenemos una pregunta del público, así que quisiera invitar al público, por favor, tenemos unos 15 minutos más o menos para tomar preguntas, así que ponlo en el Q&A y yo se lo presento a Magali, a Cuauhtémoc. La primera pregunta es si Elso entendía su proceso creativo como practicando arte, practicando religión o las dos cosas. yo creo que para él la religión no era un culto en específico, sino una percepción del mundo. La religión afrocubana, digamos, sí él era practicante, pero creo que en su trabajo lo que él quería dotar era esta especie de conexión entre lo micro y lo macro, y también la idea de que, digamos, como de un pensamiento mítico, que hay algo que tú relatas que tiene que ver con una conexión más allá de ti. No creo que él se definiera como un artista religioso, aunque todo está construido de cosas que aprendió en términos religiosos. Yo aquí, por supuesto, no soy testigo con Magali. Sin embargo, curiosamente, el texto que escribí para el libro de Rachel Weisz en español y que ahora Olga Viso va a hacerme el favor de publicar en inglés y que además debo decir que no me atreví ya a pensar que podía tocar, porque no porque lo siento importante, sino porque siento que es el mismo algo que tiene un significado. Yo creo que uno debería decir algo parecido a que el proyecto Denso suponía de manera radical y vanguardista la posibilidad de activar la intervención sobre el mundo y los seres humanos desde otra epistemología. Y que esta epistemología estaba precisamente fundada en una tradición transmitida de manera estricta afrocubana que él había recibido como un neófito, alguien iniciado, y que él aplicaba, a veces incluso, según lo que a mí me contaron, en contra de la preocupación de su guía espiritual y de sus colegas, más que venían de una formación más temprana en esas tradiciones afrocubanas, y por otro lado de su percepción informada y muy intuitivamente correcta de las
implicaciones de las tradiciones mesoamericanas. Vivas, pero de las que no, me parece, más allá de el haber atestiguado las experiencias como la de Chalma, de la que tuviera una transmisión directa, ¿no? Entonces él hizo algo que, a diferencia de Marta María Pérez Prado, yo argumentaba que marcaba un límite de transgresión frente a las prohibiciones afrocubanas en sus fotografías, o de Bedia, que mantenía claramente dividido el hacer objetos con valor ritual contra hacer objetos de arte que, sin embargo, tenían una relación con hacer iconográfico el mundo Palomonte. Pues él sí trató de hacer que hubiera una especie de arte sustancial, un arte que transformaba el mundo con estos actos que los occidentales llamaríamos taumatúrgicos. Para mí, como nuevamente idiota a cargo, es la manera que voy a escribir, el idiota a cargo, muy joven idiota, era completamente asombroso, extraordinario, y me desafiaba en toda mi formación positivista, marxista, latinoamericana, posmoderna, escéptica. Eso es lo que yo diría de mí. Las historias que contaban ustedes sobre Martí, y particularmente del efecto de la muerte De la de Sofía enfermedad. y de la enfermedad, y escucharlas de alguien que era también un descreído originario como Luis Kamnitzer, lo hacía todavía más extremo, ¿no? Entonces, Había una relación con el trabajo de Elso que tenía que ver con su propia salud. Él, de hecho, si tú te fijas y contado por él tardó mucho en encontrar su voz. Fue después de la operación de la úlcera y que estuvo un mes en el hospital, que él tuvo, vamos a decir, revelaciones. Él tuvo como la idea de que ya sabía qué hacer. Si tú te fijas en el trabajo, la idea de muerte, la idea de vida-muerte, la idea de eso, de que hay otro ámbito, está presente de una manera u otra, pero tengo la impresión, esto no es algo que él me haya dicho, tengo la impresión que había una especie de autoconocimiento cuando trabajaba en las piezas. No en balde todos los cuerpos son su cuerpo, de todas sus figuras. No creo que él lo hiciera a propósito, pero hay una especie de relación interesante en esa morfología. De hecho, si la última foto que le toman, ahí donde está la foto esta donde está el caballo y Calibrí, pero hay una última donde él está con la máscara atrás. así es, de Los dos Gerardo. tienen la misma deformación del tumor. Él la hizo antes de tener el tumor. Entonces hay una cosa muy rara, mística también, de esto que pasa, digamos, con este trabajo, por eso siempre se lo relaciona con Ana Mendieta y la historia de las siluetas, ¿no? Pero yo creo que en general es algo que pasa bastante en el arte, que de alguna manera tiene una especie, no voy a decir de premonición, pero hay una conexión muy rara y que en el caso de Elso fue tremenda, especialmente con el Martí. También la rajadura que tiene es efectivamente en el lado que tuvo el tumor. Y es cierto que además, durante muchos años, mi mamá, yo lo tenía en la casa, me decía, hijo, esa figura está viva, ¿no? Y cuando llegó al Centro Cultural, después de estar en el Pompidou, fue Pitborn el que me dijo, yo vi esa pieza en el Pompidou y estaba viva. Ahora ya es una pieza de arte. Ahora sí la vas a poder vender. Y es cuando yo se la doy a Olga Viso. O sea, sí había conexión de energía que, bueno, que pasa también en algunas otras piezas. Yo tengo algunas ideas de Reynold Kerr, que él colecciona arte africano del Congo. Alguna vez me quedé en su casa y las piezas sudan, ¿no? Las piezas tienen una cosa rarísima, una vibración rarísima. Entonces, creo que también es esta cosa que él tenía de energético con las piezas. Creo que, por ejemplo, un cuadro está vivo, un buen cuadro está vivo. O sea, no tiene que ver con que diga la vida de su autor, pero es un cuadro que sigue teniendo energía. Y hay cuadros que se mueren también. Hay cuadros que
digamos que te parecían que eran interesantes y luego ya lo vuelves. Entonces yo sí creo que tenía esa cosa que para nosotros es difícil de entender, pero también el tiempo que le dedicaba Elso al trabajo era mucho. O sea, él trabajaba muy lento, llevaba mucho tiempo hacer cada cosa, ¿no? Pero era también una práctica, como la práctica religiosa, ¿no? Que toma tiempo y son procesos y acumula y uno se dedica, ¿no? Que también me parece que el proceso del ritual es algo que también informó su proceso artístico, no que era necesariamente una práctica religiosa, pero la práctica ritual. Creo que aquí hay una cuestión, perdón, Olga, No, por favor. que a mí sí me gustaría introducir y es este problema. La noción de religión, la categoría de religión, es una categoría terriblemente problemática. ¿Cómo no? Es una categoría católica, básicamente, y aquí lo digo con mucho respeto, de una tradición que es la tradición cristiana, que tiene la pretensión de ser universalista y de categorizar a todos los demás con sus categorías. Entonces, es una tradición que, y aquí me pongo nietzscheano, que piensa que hay un Dios muerto, o sea, Cristo, y que piensa que hay una división entre vida y religión. ¿Sí? Las otras tradiciones no conciben esta tensión. Entonces tenemos el problema de que incluso la tensión de la que refiere Magali, que plantea Eugenio Dittborn, y que también orienta mucho del texto que yo escribí, entre obra de arte y objeto ritual, ese quiebre, que es el quiebre de la obra de arte de la ilustración, es el tema de Benjamin y de Adorno y todos ellos, es un problema que proviene de esta división, ¿sí? Sí. Entonces, por un lado, es cierto que Elso interviene los objetos con una transgresión práctica de los límites, las prohibiciones, las preocupaciones de su tradición santera, ¿no? Esa transgresión tiene una lógica que también es la de la vanguardia artística occidental, de transgredir, precisamente de romper el orden, ¿sí? Y yo sí tiendo a pensar que otros artistas marcaron la división, Ricardo Brey o Obedia, para hablar de los casos de otra manera. Pero decir con claridad qué está pasando ahí, lo que requiere es pensar que está interfiriendo el hecho de cómo estas tradiciones vivas chocan con la división entre arte y vida occidental. Y Elso trabaja ahí. Elso se planta como el guerrero en el cruce de caminos de ese problema, y eso es lo que hace su trabajo no solo tan extraordinario, sino yo creo que es una razón por la que tiene el efecto que tiene sobre nosotros. O sea, yo personalmente me confieso que ese es el efecto que tiene sobre mí, que yo sé que él es el cruce de camino de esos problemas, del cruce de América, de las tradiciones africanas, mesoamericanas, europeas, en torno al límite del campo artístico, político y lo que los occidentales llaman religioso, y de la posibilidad de refundar la cultura de otra manera. Y yo entiendo, y hasta lo siento en el cuerpo, que hablar en esos términos me coloca en un plano que ya no sé manejar, o sea, en donde me pasa a mí, me encuentro el límite de algo tendría que hacer para pasar del otro lado. Y ahí yo quiero tomar la pregunta que hace Giovanna Avilés de frente, y es esta. Sí, por favor. Que pregunta que, ¿cómo impacta este trabajo ligado con la cultura mesoamericana y los artistas emergentes en el cine de arte contemporáneo de México? Aquí hay un asunto muy importante, y es que hoy vivimos en los últimos años y de un modo atrasado en relación a otras geografías, una verdadera revisión de las relaciones
de género y de poder cultural en las naciones de esta geografía. La etnia dominante mestizo blanca occidentalizada por primera vez se enfrenta de manera clara a una serie de prácticas artísticas que se reclaman desde otra descripción étnico-identitaria, que como no se cansa de plantearnos Yasnaya Elena, la lingüista Mije, la intelectual Mije, no son indígenas porque la categoría indígena es como religión, es una categoría cultural, colonial, inmanejable que los políticos siguen usando en México, pero nosotros no nos atrevemos a proferir. Entonces, hay artistas mazahuas, zapotecas, nahuas, y que se reclaman como tales. Hay artistas que se reclaman incluso en una lógica indígena problemática. Pero el hecho de que estos artistas estén viniendo de esos campos hace que la temática hoy localmente esté colocada en relación del desafío que representa para toda la construcción de la cultura dominante en México el que el indígena no sea el objeto de representación y custodia, negociación, abuso y construcción del Estado-Nación México, sino que haya intelectuales mijes, artistas nahuas, que tienen que replantearnos cómo se colocan estas prácticas, cuál es la lógica de sus propias tradiciones y qué hacen ellos mismos hasta con los textos de López Austin. Entonces, mi primera respuesta es que, como muchas otras cosas, yo me esperaría preguntarle a esos artistas, por decir cualquier nombre, yo le preguntaría a Noé Martínez, ¿cómo te sitúas? O hablando de alguien más viejo, a Fernando Palma. ¿Tiene alguna importancia Elso Bedia para ti? Yo le tendría que preguntar a Marush Méndez, el artista Chamula, ¿qué piensas de estas materiales? Y no lo he hecho. Entonces, mi rol en este momento sería plantear que lo emergente realmente en México es este cambio de protagonismo y definición de qué naciones estamos hablando, que yo espero que se ahonde. Haciendo el comercial, les reclamaría, vayan a ver la exposición de Huecos del Agua, que el Chopo y a ver el Museo Amparo realiza a Puebla, que hizo Puro Itzel Vargas, y muy bueno. el problema ahora va a ser la pregunta de cómo se puede retomar este trabajo profético y pionero desde otro lado, que a mestizos que seguimos siendo idiotas a cargo como yo, no nos va a tocar responder sustantivamente. Pero a lo mejor Magali tiene otra opinión. Bueno, yo lo que creo es que lo que sí pasó en los 90, y creo que fue interesante, es que empezó una revisión de los materiales mismos y también del tipo de los procesos artísticos, ¿no? Digamos que esto que estábamos hablando de la rigidez, de la dureza inclusive, y vamos a decir de esta idea, por un lado, que era muy valiosa de construir instituciones culturales, lo que obligaba era una cosa medio dogmática sobre qué era conveniente y qué era no. Yo creo que lo que pasó con la exposición de Elso, yo creo que sí fue una exposición que marcó una dimensión interesante, es que, por ejemplo, estos materiales endebles, esta construcción que no estaba hecha pieza por pieza, sino que se tenía que leer como un ensayo, esta conexión además con textos importantes que no estaban vistos como algo del pasado, sino algo que sucede en el presente. Creo que esto sí dio una lectura y dio una posibilidad de trabajar de diferentes formas, ¿no? Eso me parece que lo que tú contabas de Razo, ¿no? No digamos que de pronto es de Víctor Razo, ¿no? Que hace lo de las pirámides o de cosas más performáticas, en fin, Vicente material, perdón, Vicente, perdón, Vicente sí, Razo. Vicente Razo, perdón Vicente, pero ahora sí que
Bueno, yo creo que hay de pronto una apertura, lo que te digo, lo que es interesante para mí, pensando en la Bienal de Arte No Objetual con Serpa como la figura clave de entonces, que también tiene que ver con recuperación de cultos, ¿no? De don José Gregorio Hernández, pero que tenía que ver con una especie de humor, de reírse o de incorporar estas formas populares como una manera de identidad, es distinto en los 90s. Empieza a haber de veras una materialidad que va significando un poquito lo que hace él, una especie de autoconstrucción también, ¿no? En una mezcla que no es ni occidental, ni oriental, ni negra, ni nada. Hay una cosa que sí está hecho de fragmentos. Eso creo que me Y, parece que es lo más interesante. Pero y estos me son parece, artistas ya establecidos, o sea, quizá aquí el punto, efectivamente sobre los 90 es directo, y sobre Vicente Razo y su hipótesis de una operación mágica fue directo y reconocido por él. Pero la pregunta ahorita es, en este momento, yo creo que, y por eso es tan oportuno que la exposición haya ocurrido ahorita, porque estas preguntas de las que esa generación cubana, esos artistas mexicanos fueron eh, eh, primeros testigos y plantearon como problema, hoy van a ser la temática de los siguientes decenios. ¿Cómo definimos la cultura americana de una manera que no asuma la tutoría occidental en lo pequeño y en lo grande? sí, me parece que Una ese gran es un pregunta. punto, sí, un punto esencial. Um, ya estamos casi al tiempo, pero quería también mencionar también que, o recordar, ¿no? Que como la exposición de Elso en Ciudad de México, en el Carrillo Gil en el 90 tuvo ese impacto, ¿no? Y las reverberaciones. Que también la inclusión de la obra de Elso en la exposición itinerante Ante América, organizado por Gerardo Mosquera, Rachel Weisz, Carolina del Ponce, que viajó a muchos países latinoamericanos. También tuvo un impacto en una generación de artistas de los 90, artistas que uno quizás no piense necesariamente que esa asociación, pero artistas que me han hablado muy profundo del impacto, ¿no? Que tuvo Elso en ver la obra. Um, Doris Salcedo, Javier Tellez, hay tantos artistas por todo Latinoamérica, ¿no? Que vieron parte de la transparencia de Dios, pero la figura de Martí en particular tuvo un impacto, ¿no? Por tener acceso a esas piezas. Y bueno, no es la razón que organicé la exposición necesariamente, pero estas exposiciones claves, ¿no? Que traen obras que no se han visto y ahora en este momento donde, bueno, tu ensayo que está a ser publicado en el libro que tú escribiste hace 20 años, que ahora va a tener acceso en inglés, tú hablas muy claramente, ¿no? Del proyecto de colonial de Elso, antes que esa palabra existía, ¿no? Que Elso estaba ya en parte inicial de esas conversaciones, que ahora tiene, creo, una resonancia tan importante revisitar eso ahora. Um, y traer lo que a mí me impresionó mucho también trabajando con todos los artistas que participaron en la exposición colectiva, artistas que conocían Elso y artistas que nunca conocieron Elso, artistas radicados en Estados Unidos que no tuvieron, ni son caribenses, pero se sienten que el contexto de conversación de lo que abre la exposición da un contexto más profundo para todas estas cuestiones que tú has planteado tan clara, ¿no? Que la obra de Elso pone central, ¿no? Yo creo que, por un lado, lo que estás diciendo tiene que ver con algo muy importante, y es que este es uno de esos casos donde 5 obras son más importantes que 500. Mm. O sea, es muy evidente que la lentitud de la que hablaba Magali de producción tenía que ver con que las operaciones que él estaba haciendo no eran lógicas de ninguna visión establecida del mundo. Eran realmente algo que en ese momento estaba rompiendo el molde. Muy prominentemente, y además para gente como yo, y lo voy a decir de manera muy dura, entre otras cosas porque lo que hacían era replantear los términos de los que había abusado el régimen cubano, la tricontinental,
en los términos en donde podían ser revolucionarios y no medios de manipulación ideológica. Y también, y ahí también planteo una explicación importante de la resistencia de los mexicanos, porque también era activar referencias que el Estado mexicano abusaba y ha seguido abusando sistemáticamente hasta el presente, y que entonces la reacción de los artistas queriendo ser críticos era evadirlas, o sea, no acercarse a estas referencias que eran vistas como indígenas o mexicanistas, tenía que ver con no negociar con el habla del poder, ¿sí? Sí. Con el habla domesticada del Estado mexicano. Y de pronto, una de las cosas que trajo de eso y Rodríguez Brey y Bedia y todo, y Leandro, nos abría en ese momento muchos, como yo, que no era artista, posiblemente el asombro de verlo, era darse cuenta que había posibilidades que estaban ahí reprimidas que era posible sacar adelante. Yo no quiero hablar tampoco y dejar de hablar del hecho de que cuando uno piensa lo que hace Tania Bruguera, uno tiene que pensar que lo que está detrás es también el efecto de eso, ¿sí? Sí. No es el lenguaje, es la visión de algo que se vuelve una crítica inmanente que se vuelve en una crítica trascendente, el hacer válidos los principios que de pronto son pura manipulación para llevar a cabo algo que se convierte en algo realmente disruptivo. En ese sentido, el efecto es mucho mayor de lo que podemos medir. Porque, y aquí regreso un poquito a mi pequeña anécdota del idiota cargo. O sea, el hecho, para mí, oír a Mosquera hablar de los cubanos en los 80 fue descubrir que la vanguardia era posible, que el campo de práctica cultural no era el archivo cerrado de reciclaje de lenguajes históricos que había pasado en México como posmodernidad, sino que había una posibilidad de aquí y ahora de hacer una cultura que transformara el mundo de alguna manera. Por supuesto, no de la manera tan radical que eso representaba. Por eso lo veo como un artista límite. Pero eso fue una puerta que se abrió y que, a pesar de que no estamos muy claros qué hacer con la puerta porque está desvencijada, ya no se cerró. Y sí es muy importante que haya un poco de transmisión de la idea de que muchas de las posibilidades que ahora la gente explora, incluso las posibilidades que no sabemos qué hacer con ellas, quizá tienen que ver con ese pequeño martillo y ese corazón de Elso. Y en ese nivel yo sí me responsabilizo también, por eso no quiero cambiar ese texto, de hablar de Elso como uno de esos momentos claves de la construcción de América. Sí. Y sigo viendo cada vez las obras y que me sigue gozando ese estupor. Aquí se negoció algo más grande que quién está por encima de quién y qué obra pasa a los catálogos de Fido. Me parece que ese es un punto bueno para parar ahí. Magali, no sé si quieres dejar otro, otro punto, pero Bueno, yo antes de solamente cerrar. quisiera decir, y lo que es increíble es que esto todo hecho con varitas sigue vivo. Esto es lo que es increíble, porque todo estaba hecho para durar 5 minutos y lo ves y está vivo. Eso es impresionante, ¿no? Súper impresionante. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Ha sido una conversación, bueno, tan profunda, con tantas ramas y da un honor enorme a Elso, bueno, y todos los colaboradores, artistas y, bueno, y todo el público que está participando hoy. Muy generosos han sido, así que gracias por todo el apoyo que han dado en organizar la exposición, préstemes, pensamientos, consultas, escritura. Bueno, ha sido fabuloso para mí y un gran recurso. Así que bueno, muchas gracias al público. Espero que puedan ver la exposición. Está aquí hasta septiembre. Estará en Miami de principios de noviembre hasta mediados de marzo, así que hay otra oportunidad de verla. Y el libro sale el principio de septiembre, un libro de 400 páginas en Wow. español y en inglés, muchos textos escritos que nunca han estado accesibles en inglés, pero también muchos textos nuevos y muchas voces de artistas también participando dando reflexiones sobre la obra de Elso.
Así que bueno, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Disfrutan. Muchas gracias, Olga, por la Abrazo a los invitación. dos. Un placer. Mil gracias. Gracias.